y es que las amantes no cuidan viejos enfermos. Para empezar, vamos a dejar de llamar astutas a las personas que deciden ser infieles o polígamas, porque en realidad esto es una patología psiquiátrica bastante destructiva y más cuando ya pasan por la línea de la promiscuidad. Si analizamos al personaje principal, a Jonas Gomora, el polígamo, nos podemos dar cuenta que estamos ante un hombre que era bien tratado y muy comprendido. Esto no era un hombre falto de afecto, pero como era una persona que tiene de manual todos los rasgos del trastorno de la personalidad narcisista, y a este le podemos incluir la malignidad, porque este es un trastorno que requiere mucha grandiosidad, necesidad de admiración y total falta de empatía. Y este tipo reúne todos los 9 criterios de las 3 triadas que desglosaremos a continuación. Uno de los rasgos más evidentes de esta persona es su necesidad constante de suplemento narcisista. Este hombre se aburre con mucha facilidad de sus suplementos fijos, entonces siempre está buscando más personas que le den de ese alimento, así sea temporal. Y pues como todo narcisista, siempre tienen un vicio y el de él era la adicción o la adrenalina que le causaba meterse con muchas mujeres y sentirse irresistible. Él no se relacionaba con estas mujeres por afecto, sino porque necesitaba sentir validado su frágil ego constantemente. En su mente funcionaba como con una compartimentación psicótica completamente, tenía su realidad muy alterada. Entonces mantenía a Joyce como su suplemento estrella, a Matipa porque era como su visión corporativa, a Essie para mitigar el complejo de inferioridad de su pasado, porque este hombre, a pesar de que se sentía mucho, todavía arrastraba su origen, y a Lindani para el poder demostrarse que todavía podía tener mujeres jóvenes que se derritieran por él. Pero no nos olvidemos que clínicamente una persona narcisista siempre va a reducir a sus suplementos o a las personas a objetos o útiles, que son necesarios o innecesarios y tal cual los va a tratar. Otro rasgo de su narcisismo maligno es cómo tenía pervertido su vínculo familiar, para que lo encubrieran, para que lo cuidaran. No nos olvidemos que estas personas son manipuladoras y que su abuso no es directo, es sistemático. Este hombre se atrevió a utilizar a su propio hermano como mono volador, como un peón psicológico, le quitó su propia identidad para que lo encubrieran. Porque prácticamente lo obligó a sostener un matrimonio falso con su segunda esposa ante los ojos de los demás. Pero no nos olvidemos que en la mente de una persona narcisista, cómo lo ve el mundo está por encima de cualquier ética común. Cuando empezó a aplicarles devaluación y hoovering a todas estas mujeres y obviamente reincidía en el bombardeo. Cuando los suplementos de una persona narcisista empiezan a fallar, es decir, las mujeres empiezan a reaccionar y a exigir sus derechos, este hombre activó la devaluación y el descarte. No sin antes aplicarle muchísimo gaslighting para hacerlas cuestionar su propia cordura, dándolas de histéricas, y luego ellas terminaran pidiendo perdón por cosas que eran culpas de él. Pero lo más peligroso es que cuando ellas de verdad aceptaron que debían salir de esa relación, o sea, ante el riesgo de abandono, como él no tolera la pérdida, ¿qué empezó a hacer? Juvenil, pero un juvenil maligno, porque es que uno sabe que no es amor. La succionaba psicológicamente. Yo sufría viendo esa serie, porque empezó que ya te extraño, que te amo, y luego el bombardeo, dándole cosas materiales y económicas, promesas vacías, mucha manipulación, y volvían ellas a sentir culpa por estar perdiendo a ese hombre. Entonces, cuando la víctima muerde de nuevo el anzuelo, su abuso se intensifica, porque él es consciente que cuando más le hiciera, ella no se iba a ir, porque eso era algo que él pregonaba, que a su esposa lo quería y que ella no se iba a ir. Pero cuando ella empezó a resistirse, cuando su hoovering ya no le funcionó, instantáneamente empezó a hostigarla, a acosarla, a aplicarle toda clase de violencia y a difamarla. Pero eso no es todo. Aquí podemos ver claramente cómo este hombre tiene cero empatía y afecto por sus propios hijos, porque hasta los instrumentalizaba. A su hijo lo tenía como el hijo chivo expiatorio, a su hija como la hija dorada, y ni hablemos de la hija que tenía oculta, porque prácticamente ella pasó a ser el hijo invisible. Los veía como extensiones de él. Él sabía que a través de el daño mental y emocional que le causara a sus hijos podría tener controladas a las madres, porque obviamente uno como madre no quiere que su hijo sufra. Entonces usaba la salud mental de sus hijos para fracturar qué tanto podían resistir las mamás a lo que él hacía, porque prefería verlos así a perder una pizca del control y dominio que tenía sobre las madres. Por eso con todas quería tener hijos. Este tipo tenía el pensamiento que un rey no rendía cuentas, hasta que le tocó toparse con su herida narcisista, porque cuando una escapó, la otra le puso un hasta aquí, la otra le fue infiel, le tocó resignarse con la más joven que él sabía, que solamente estaba con él por su dinero. Entonces aquí vino su colapso. Y no fue por dinero, porque el dinero siempre le sobró. La verdad, el colapso de una mente psicopática es porque subestima el poder de que sus víctimas puedan despertar algún día, porque es que nada es eterno, ni siquiera el abuso. Cuando su primera esposa rompe el silencio, le da valor a la tercera esposa de escaparse, entonces le quitó el control que él tenía sobre todo.
y este empezó a descomponerse por completo. Pero no nos olvidemos que él tenía un vicio. La promiscuidad y la lujuria le cobraron caro sus acciones. Fue para su esposa muy fácil vengarse de él porque ella sabía que era una persona tan baja que con cualquier cosa se andaba involucrando. Entonces, él tuvo el final que tienen por lo general todas las personas narcisistas. Se quedan solos, viendo a su familia de lejos ser feliz sin ellos, enfermos y abandonados, porque esta muchacha estaba joven y preciosa y ella no iba a desperdiciar su vida cuidando a un viejo enfermo. Fue y lo dejó por allá tirado cuando se cansó de él. Con un narcisista patológico no se negocia, porque nunca cambian. Uno como víctima nunca gana. Aquí lo único que aplica es piedra gris o contacto cero. Y como este hombre era un padre irresponsable, ni siquiera aplicaba la piedra gris porque no era ni necesario. Entonces, si estás con alguien que tú le notas rasgos como los de este tipo, por favor, huye, huye. Y déjame en los comentarios qué cositas identificaste. Y por favor, síganme porque en la parte 2 de este video voy a hablar de las mujeres de esta serie.